y vamos a grabar un podcast. Un podcast. Un podcast sobre películas. El hecho de observar como con más detalle el lenguaje audiovisual y todo lo que se desprende de ahí, digamos, como todas las artes que intervienen, todo el discurso, que más que nada para eso, para poder discutirlo, problematizarlo también. Debatirlo. Importante. Creo que el debate para mí es construcción, entonces está bueno. Perdón, ¿quién sos? Soy Carolina Volonté en el DNI. Después soy muchas cosas. Somos un montón de cosas. Somos un montón de adjetivos y descripciones. Pero bueno, nada, soy la invitada, ¿no? Algo así, algo como una La invitada en mi casa, Sí. en la granja 2.0. Sí, la dinámica como puede ir mutando, digamos. Acá no hay nada que nos guíe tan rígidamente y está bueno eso también, encontrar como un ritmo propio, digamos. El piloto. El piloto, El famoso piloto, el famoso 00 piloto. Arranque. Y nos encontramos acá para charlar sobre una película particularmente y sobre los temas de una película. Se llama Lázaro Felice y la escribió y dirigió Alice Rohrwacher. La película es del 2018 y habla sobre el personaje de Lázaro, que es un joven que vive en un campo con su familia, cultivando tabaco para la marquesa, que tiene a esa familia y a varias familias más esclavizadas en el pueblo. Básicamente, esa es la premisa de la película. El protagonista Lázaro va como guiándonos a través de otros personajes que van apareciendo. Bueno, quien esté escuchando el podcast tiene que saber que si no vio la película, tiene que apretar pausa, ver la película Sí. Y seguir después con Sí, el podcast. Está bueno. Me parece muy... Y entonces decir, te avisamos. Ajá. Y si ya se vio la película, se puede seguir escuchando. Muy bien. Hermosa película. Hermosa película que remite mucho al neorrealismo italiano de aquellos años de posguerra, post Segunda Guerra Mundial, y que también nos trae como a un tema del cual vamos a hablar, que es el realismo mágico, como esta cuestión medio híbrida y también de la cual se nutre bastante el realismo mágico, sobre todo en la escritura, en la literatura, que es hacer de lo normalizado, de lo cotidiano, algo extraordinario. O sea, hay sucesos que no se pueden explicar, pero que tampoco son cuestionados, y que eso es como muy interesante de ver en el transcurso de la película. ¿Algo para decir de tus primeras impresiones, o segundas, Sí, o terceras? sí. Es loco porque parece que estás en otro tiempo, te lleva a otro tiempo histórico y nada, hace toda la transición del campo a la ciudad, y la transición también la hace Lázaro, y cómo hay que adaptarse o no a esos espacios que también están cargados de culturalidades y que ellos venían de la esclavitud, de no poder salir de ese pueblo, porque aparte había hasta una leyenda de no poder cruzar el arroyo, esto de que si cruzaban el arroyo les podían pasar algo, como si tenés en un territorio, en un cacho de tierra, cierta gente con miedo y esclavizada, podés tener mucho poder cuando en realidad socialmente no.
Y ahí es donde está el punto, para qué la marquesa utiliza su poder, y es para esclavizar familias que viven hacinados, de a montones. Vieja de mierda. Una Sí, vieja de mierda. Señora de la alta sociedad, que eso está muy bueno, como también inmediatamente la diferencia de clase se nota en cada personaje que va apareciendo, y el trabajo con esas personas, que creo que también entra como en discusión la cuestión de la elección de actrices y actores, que particularmente la directora hace como un híbrido entre actrices y actores profesionales y no profesionales, y acá se nota muchísimo esa diferencia, como que hay mucha gente muy humilde, muy de pueblo, participando de la película y generando esta cuestión sobre todo de identidad muy fuerte. Es que lo loco es que a través de la historia, por eso digo, como que te remite a un feudalismo, pero en realidad sigue sucediendo hoy por hoy, 2020, COVID-19, y siguen habiendo estas situaciones. Sí. También en palabras de la directora, ella lo mencionaba, la trama, la película, es un reflejo de la humanidad, que también, o sea, digo, siempre en cualquier ficción se toman cuestiones que tienen que ver con nuestra realidad o las diferentes realidades, pero aquí esta cuestión de la opresión hacia los pueblos está como muy marcada o remarcada para reforzar la historia que se narra, digamos. Y contar una historia, porque acá se cuenta la historia de Lázaro, pero esa historia está cargada de esto, ¿no? De culturalidades y de instituciones que nos atraviesan o no, y de si sos consciente o no, o depende de dónde estés, te van a informar o no, porque también eso, creo que el poder de la información, ahí es donde cambia todo, donde se genera la opresión de clases, y que siempre sucede según quien tenga en manos ese poder, ¿no? Tal cual, sí. Y es explícito, incluso hay una escena donde la marquesa habla con su hijo, que básicamente hablan de cómo oprimen a ese pueblo y cómo se aprovechan de eso, cómo se aprovechan de esa ingenuidad que viene de... Igual hay una escena en la que cuando va el contador y siempre terminan en deuda, porque siempre o sea, es eso, siempre están en deuda, como siempre debes algo, entonces siempre tenés que dar más, y sobre todo fuerza de trabajo. Pero una mujer dice, hay que matarlo, lo tenemos que... Me encanta esa mujer revolucionaria, pero la vieja los mira desde arriba, que eso no es un dato menor, porque está en la casa y los mira desde arriba con un desprecio muy notorio, y diciéndole y explicándole a su hijo cómo era la situación, ¿no? Con mucha sabiduría de qué era lo que estaba haciendo, no era inocente para nada. Digamos, como en esta cuestión, en estas relaciones de poder, era la que tenía el conocimiento, el saber, como con más poder a partir de eso, de ser una mujer más instruida, de ser una mujer de la ciudad, y el título, marquesa. La marquesa. No sé qué de título. Los cigarros. O sea, que en el rango jerárquico de la realeza. Sí, no sé, yo tampoco. Marquesa, que... Lo investigaremos. Y bueno, volviendo un poco título, eso es un título. Un título, sí, sin duda. Volviendo al realismo mágico, esta analogía hacia esto que hablamos sobre la opresión también queda en la figura de Lázaro como este ser santificado desde su propia personalidad, o cómo él interactúa, cómo se relaciona, cómo se vincula con los otros personajes, desde una gestualidad muy particular, pero que
más bien silenciosa, siempre muy benevolente, muy como atento a resolver cualquier demanda de los demás. Sumiso. Y a la Creo que vez es la sumiso, palabra. pero digo, siempre predispuesto antes Sí, que sí, sumiso. sí. O sea, sí sumiso, claramente, digamos. No cuestiona absolutamente nada, aunque vemos que puede como no estar de acuerdo, él no lo cuestiona. Claro, lo da todo, siempre. Y tampoco espera nada a cambio. Como esa cuestión del dar sin recibir. No sé si viene de tanto así de literal, pero que lo pronuncia mucho la religión, más la católica quizás. Entonces, en la escena en la que vemos que Lázaro cae y supuestamente muere, sobre todo supuestamente porque cae muy alto, digamos, como quizás se puede salvar, sí, pero si la atiende un médico, que ahí no había, o sea, en medio del campo, en medio de la nada, todo indicaba de que era el último momento de Lázaro. Cuando se despierta nos damos cuenta que no, que él sigue igual, y ahí Pero puede haber muerto Lázaro. Pero puede haber muerto también, es una opción. Pero lo que percibimos, y acá es donde quizás entra más literalmente la referencia al realismo mágico, es que el tiempo ha cambiado. O sea, él está intacto como Claro. antes de caer, pero cuando se encuentra con otras personas, son personas de otro tiempo. O sea, esto que hablábamos un poco también de dónde se encontraba el pueblo a nivel más global, como en otro tiempo, acá sucede lo mismo, pero con Lázaro. Él de repente detuvo su tiempo y todo a su alrededor siguió. Y cuando despierta, empezamos a ver ese cambio en un futuro donde el pueblo ya no está y él busca a su familia, básicamente. Por eso para mí, digo, Lázaro muere, porque también, o sea, es donde empieza esa transición que hablaba de el campo a la ciudad. En esa transición, Lázaro es el que queda, digamos, en el pueblo. Porque al pueblo lo vienen a rescatar en helicóptero, la policía se da cuenta de toda la situación. Pero a Lázaro nunca lo encuentran, y a Lázaro el pueblo lo deja, siendo que Lázaro era una pieza esencial en el pueblo, porque era el que hacía todo, el que conocía todo, el que tenía todos los recovecos. De hecho es donde le da el refugio a Tancredi, y donde arma el lazo ahí con Tancredi, y después él, a pesar de encontrar a su familia en la ciudad, que bueno, también ahí es donde para mí aparece explícito esto del realismo mágico, ¿no? No solo en que Lázaro despierta y sigue vivo, sino de que además camina todas las adversidades yendo hacia su familia y lo logra. Cosas que en toda esa realidad que veníamos asimilando, porque sabemos en un inconsciente o en un conocimiento o en un saber que existe, ante todo él va y sigue en búsqueda de eso, porque es a lo que pertenece y ese lugar ya no está. De hecho, termina yendo con gente que era de ese pueblo, pero que son ladrones ahora, en la ciudad. El hijo de Antonia. El hijo de Antonia, que él lo conoce. El hijo de Antonia era chiquito, aparece en el pueblo también. Sí. Sí, se encuentra con Lázaro saqueando la casa de la marquesa, que tenía las cosas de valor, digamos. Y me parece, de todas formas, que también al momento de no encontrar a Lázaro, o sea, justo el personaje de Antonia sirve un montón, porque es la más cercana a Lázaro en cierto punto, es la que pareciera que es la única que le presta atención. Quizás también lo puede llegar a mandar, o sea, como que haga o no haga tal cosa, pero en la mirada, y sobre todo
también este tema es como muy recurrente en la forma que tiene la directora. La mirada tiene muchísimo peso, y digamos es algo propio del cine quizás también, pero en esta directora se nota muchísimo, y en esta película se nota mucho cómo se conectan a través de la mirada, qué es lo que insinúa esa mirada en cuanto a la relación. O sea, si es un momento en el cual de repente Antonia siente lástima o pena por Lázaro, o no está de acuerdo. Hay un momento en el cual están en la casa y todo el mundo lo manda a Lázaro, y ella lo mira como sintiendo pena que todo el mundo lo mande, que nadie lo tenga muy en cuenta. La empatía. Yo creo claro, que ella, Antonia, en su lugar de mujer, que era también la sirvienta de la marquesa, estaba como en el mismo lugar que Lázaro con el pueblo. Al momento en el que Lázaro desaparece, para mí también medio que no le importa al pueblo en un punto. Es como, bueno, se perdió, o sea, como nos sirvió hasta acá, tampoco nos vamos a esforzar por rescatarlo. Antonia, sin embargo, es la última que vemos que pregunta por él y que quiere ir a buscarlo. Y también lo sella mucho, hace mucho la analogía con el lobo. Eso también hay que decirlo. Sí, sobre todo en ese momento. O sea, ese momento es crucial, en el que cae Lázaro por el barranco. La película da un giro en muchos sentidos, y aparece esta simbología del lobo desde la narración, justo también desde la voz de Antonia contándole a su hijo, y la referencia del cuento nos habla de un lobo y un santo. ¿Quién cayó por el barranco? Un santo. ¿Quién aparece después a resucitar de alguna manera a Lázaro? El lobo. El lobo, el lubo. Y bueno, también hay propio del lenguaje cinematográfico, que es el movimiento de cámara, que en ese momento que empieza la narración del cuento y Lázaro ya cayó, la cámara está en los cielos, está volando como el viento, y el viento tiene un peso muy importante en la película y en la filmografía de esta directora, de Alice Rohrwacher, muy claro, explícito, pero al mismo tiempo poético. O sea, no es para nada absurdo que de repente los personajes en Lázaro Felice hagan el sonido del viento como hasta como no sé si un insulto, pero es como tiene tanta fuerza ese sonido que se lo hacen a Tancredi. Se lo hacen a Tancredi como amenazándolo, como diciéndole que ellos están en todas partes, básicamente. O sea, que tienen mucho control incluso, de alguna forma. Wow, no lo había visto así. Yo lo veía como un bolazo o como dándole miedo desde ese lugar, porque le genera algo a Tancredi, que también el viento es muy propio del pueblo, digamos. En la ciudad quizás no se siente tanto el viento como se siente en el campo, ¿no? Entonces... Pero bueno, o sea, sabemos que la directora lo utiliza. O sea, también lo utiliza para narrar, lo como utiliza recurso, como un recurso, y hasta te diría como un personaje. O sea, el viento, cuando la cámara se mueve en el aire, de alguna manera es el viento también hablando. O sea, y el cuento es tan propio del relato oral que se conecta con el aire, digamos. Hay una cuestión con Lázaro Felice y sus personajes que son muy particulares, no son tantos los más particulares, e ingresa en un momento de la película el hijo de la marquesa, o sea, cuando llega la marquesa al pueblo de Inviolata,
que se llama Tancredi, que es un adolescentón bastante rebelde. Se lo ve como negado a ya mismo a entrar al lugar, si no es porque la convence la marquesa. Lo chantajea básicamente, les da hasta cigarrillos para que lo acompañe. Este personaje es muy rubio, muy alto, muy blanco, muy distinto a las personas de todo el pueblo. Es un personaje que le presta atención Lázaro cuando se encuentran frente a frente, y al cual le ofrece su comida, y inmediatamente vemos como un sentido de admiración de Lázaro hacia Tancredi. Un adolescente moderno, muy moderno, de camisas, de Walkman, de música. ¿De qué tipo de música es la que escucha? ¿Qué tipo de música? Y escucha música mucho más moderna. O sea, fíjate que en el otro momento de la peli donde hay música en el pueblo es en la serenata de amor que hacen, que muy distinta está de ser la música que escucha Tancredi. Y Tancredi crea ese plan para hacerle notar a la madre, para preocuparla a la madre. Después de esa charla en la que la madre reconoce su manipulación, él le quiere hacer un llamado de atención desapareciendo, y ahí es donde Lázaro le muestra su refugio, su lugar secreto, porque Lázaro, a pesar de todo, de ser tan servicio, tiene su intimidad, tiene su espacio, donde tiene también una particularidad que es el café, ¿no? El contador también lo soborna con café. Sin embargo, él lo comparte siempre. Sí, vimos que lo quiso compartir con las mujeres del pueblo y ellas se fueron en este comportamiento servicial de Lázaro. También lo vemos con Tancredi, y me parece que también lo interesante en esa relación que se empieza a gestar antes del suceso de la caída de Lázaro es como en un principio, desde Tancredi vemos que se aprovecha de la bondad de Lázaro, pero al mismo tiempo reconoce con la madre que es una persona tan buena que él no puede aprovecharse de otra persona. Lázaro, volviendo un poco a la figura santificada, no es un ser que pueda por voluntad aprovecharse de alguien más. Uh-huh. Y eso lo ve Tancredi, lo sabe, pero por eso acude a él. Claro, por eso acude, pero se aprovecha al mismo tiempo. Y también me parece como lo interesante de esto que mencionabas de Tancredi, que representa un poco este lado de la tecnología, de lo moderno, sobre la estética más feudal del pueblo. Es un nexo Tancredi entre el pueblo y la gran ciudad. Representa como ciertos aspectos físicos rebeldes para lo que se espera de un adulto, digamos. Continúa con esa impronta. Y sin embargo, también algo llamativo es que a Lázaro nada de eso le importa. Nada le importa. Eso físico, eso exterior no le importa. O sea, él quiere estar con Tancredi porque le ofreció su hermandad, su confianza. Una confianza que en principio entendemos que es falsa de parte de Tancredi, queriendo aprovecharse de Lázaro, pero que Lázaro asume y la incorpora como muy sincera. Yo creo que hay algo ahí que se genera entre el vínculo de Lázaro y Tancredi, con el hecho de que Tancredi le dice
le pregunta quiénes son los papás a Lázaro. Y Lázaro le dice que no sabe, que él lo crió la nona, la abuela. Entonces, Tancredi le da la posibilidad y le dice de que puede ser un hijo bastardo de sus padres y que nunca se haya enterado y que no le extrañaría. Y para mí eso le genera una hermandad muy fuerte a Lázaro con Tancredi. Y después, como también es el desenlace de la peli, él va al banco y él lo único que quiere es que le devuelvan la plata a Tancredi, porque Tancredi la estaba pasando mal también. Claro, continúa esta idea de hacer siempre Todo lo por los posible, demás. pero Sí. por Tancredi. Por Tancredi sobre todo. Sí. Bueno, Hay una lealtad ahí sí. muy fuerte. Hay un par de planos en un par de escenas donde esto que mencionábamos de la mirada desde Lázaro a Tancredi está muy presente, esta cuestión de la admiración. O sea, es como una mirada dirigida hacia arriba, como admirando algo supremo, algo superior a él. Amor, sí. Algo que no tiene una razón. Una lealtad, una fidelidad muy fuerte. Simplemente lo hace. Y son secuencias muy precisas, muy pequeñas quizás, pero que transmiten eso. Transmiten esa proyección de Lázaro hacia Tancredi, hacia esa figura tan radiante de Tancredi, tan como con otra libertad, creo yo también, como hay una libertad en Tancredi que Lázaro no la tuvo, no la tiene, no la asume, y que también lo deslumbra eso, digamos, que él pueda como desenvolverse en contra de su madre en principio, y luego en contra de la gente del banco. La personalidad de Tancredi siempre como condicionó de alguna manera esa mirada de Lázaro. Tienen ahí un espacio de refugio, creo que para mí es la palabra. Como que arman ahí un lazo muy, muy fuerte. Y los lobos también se vuelven a hacer presente. En el momento que ellos aúllan, hay ahí como un símbolo muy fuerte, ¿no? De esto de manada, de amigos, hermanos, como más allá de esto del pueblo, como que no sé si se siente tan parte de esa familia Lázaro como si se siente con Tancredi. Claro, mezzo hermano, no, mezzo fratello, no me acuerdo cómo era. Fratello. Algo así, sí, que Tancredi le dijo que podían ser medios hermanos. Esa intimidad no la vemos en otro lado. La intimidad de Lázaro solamente aparece con Tancredi y como si fuera algo genuino, pero sabemos que no es genuino del todo. Continuamos hablando sobre Lázaro Felice, esta película italiana, la tercera de Alice Rohrwacher, donde observamos algunos indicios de la temática sobre la religión, desde muchos lugares quizás, pero que en la filmografía de Alice está presente. En la primera película, Un cuerpo celeste, sobre todo. En la segunda me parece que no, o no tanto, o no directamente. La segunda se llama La Maravilla. Mírenlas, porque son muy lindas películas. La Maravilla sobre todo tiene como... hay algo muy similar desde la fotografía. ¿De qué año es esa? La Maravilla creo que es 2014 y Cuerpo Celeste puede ser 2011. Por ahí, si no me equivoco. Pero bueno, después del 2010 toda su filmografía hasta
2018. Bueno, la religión. En primera instancia, el nombre Lázaro es un nombre bíblico. Se supone, digamos, y yo no investigué, la verdad, no leí nada sobre quién era Lázaro. Lázaro para mí es una de las figuras que muere por unos segundos en la Biblia y Jesús lo revive. Era medio literal lo que le pasa. O Lázaro es el que no veía y después ve. No me acuerdo, pero sé que por suerte ya me olvidé de esas cosas. Sí, Qué bien. nuestros catolicismos han sido revueltos, pero bueno, pero no están. un milagro sucedía con Lázaro. Bien, claro, la idea de milagro... Jesús hace un milagro con Lázaro. Claro, la idea de milagro acá la suplanta el realismo mágico. Pero bueno, o sea, no dejamos de percibir esta cuestión religiosa, sobre todo desde Lázaro mismo como personaje, la construcción que se hace desde un principio, desde el pueblo, desde sus vínculos, sus primeros vínculos hacia él y hacia su forma de ser, inmediatamente lo santifican, lo hacen ver como un ser particular, pero más hacia el lado santificado, incluso... Que la figura del santo siempre tiene que ver con el bueno, con el que siempre está. Esto de que hablabas hoy del dar sin recibir nada a cambio, el ser servicio todo el tiempo, tiene que ver con esa figura de santidad, de por qué alguien humano, que no es ni Dios ni su hijo, puede convertirse en alguien de adoración. Claro, sin embargo, lo que sucede es que nadie los adora. No. Sino que lo tienen en cuenta para los trabajos más forzosos. Lo tienen en cuenta como alguien que no se queja, que cumple con todo su deber. Es que Lázaro es el personaje que menos habla en toda la película, creo. O sea, siendo el protagonista, habla muy poco. Habla muy poco. Sí, o sea, sin embargo, hizo un montón de cosas. El actor de ese personaje fue su primer película. Es su primera actuación. Es su primera actuación en el cine. Y la verdad que es impresionante. Quizás, o sea, a mí me resulta como esto, la complejidad del silencio y de los gestos en el silencio. Me parecen súper interesantes, que este personaje lo tiene muy en la piel, muy en esa gestualidad está muy bien lograda, sí, porque esto habla comunica mucho, un montón de cosas a través de las expresiones, y eso no es fácil de lograr. No. Y bueno, entonces Lázaro como santo se empieza a construir desde hasta quizás algunos comportamientos como, viste, que le agarraban como ciertos lapsus, como si tuviera algún padecimiento. No sabemos qué, pero se queda inmóvil afuera mirando un punto fijo y no responde a nadie, tampoco se mueve, pero tampoco lo vemos mal. Simplemente está parado, inmóvil. Y eso ocurre un par de veces y lo naturaliza mucho en el pueblo. Entonces ya es un ser extraño que no saben bien qué le sucede, pero algo le sucede. Pero bueno, siendo un poco más fino a la cuestión religiosa, se concreta, digamos, en esta figura de Lázaro resucitado, de Lázaro completamente intacto, sin percibir ningún paso del tiempo en su físico. Y al encontrarse con Antonia, que es la primera que lo reconoce como Lázaro, ella se arrodilla, es verdad, ante él, como si fuera la aparición de alguien fantasmagórico, pero completamente santificado, sobre todo por la relación que tenían ellos dos, pero aparte de esto, o sea, Lázaro está intacto, no le pasó nada, no le pasó el tiempo.
No se quebró nada, no se rompió nada, ni un nada. magullón, ni un rajuñón, nada. Se cayó de un barranco, o sea, no nos olvidemos. Muy bien. Y lo vemos rodar y después no tiene nada, ni un rasguño en su rostro Claro. de porcelana. Y es la analogía ideal para la figura del santo. Digamos, un La santo, perfección. claro, perfecto, impoluto, o sea, como que no, joven, siempre el santo es muy joven, no sabemos cuántos años tiene, pero no es un niño, no es un adolescente, o podría ser un adolescente llegando a Es un la adolescente juventud, pero no es viejo, o sea, nunca es viejo. Esta construcción de la figura del santo encaja con cómo lo perciben los personajes al momento de pasar el tiempo a Lázaro. Y que la familia lo vuelve a rechazar estando en la ciudad. Sí, porque creen que es un fantasma, sobre todo la abuela, que dice que es un fantasma, y un señor también, La que- nonna. que también lo tratan como fantasma, y no quieren ni siquiera que coma. Y hay algo que menciona la directora con respecto a la religión, es que se percibe esta cuestión de la religión más mundana, más desde la abuela, la nona, que digamos como que construyen su propia creencia dentro de esta figura de Dios y Cristo y bla. Igual la Pero- nonna, si estábamos hablando de película italiana, cumple un rol fundamental. Claro, pero más desde el sentido de la comunidad, más más mundano, no jerárquico, sino como de transmitir horizontalmente esa cuestión religiosa, digamos, y que en contraposición a eso, digo, de lo que aparece como religión, como construcción religiosa en los vínculos de los personajes, en contraposición a eso, y como un contraste muy fuerte está la marquesa, que viene a representar al catolicismo más jerárquico y colonial, Claro. y el que invade, digamos. El no que el adoctrina. propio, claro, el que adoctrina, exactamente. O sea, eso representa a la marquesa, y en el pueblo estaba la otra religión, la religión que básicamente construye a esos santos. O sea, la iglesia La firma que el papel claro, del la santo, que venera, ¿no? digamos. Claro, quienes veneran el pueblo están justamente en el pueblo de Inviolata, que era en la película, y a eso se refiere De hecho, uno de los pocos personajes que tiene acceso al pueblo son la marquesa con su hijo, el contador con su hija y el cura. y el cura, El cura es uno de los que que llega. no, claro, no aparece ingenuamente, digamos, o sea, es uno de los que va a transmitir esa palabra para sostener un orden. Exacto. Y nada, a la mitad de la película ese orden se rompe. Pero lo que sucede es La que iglesia siempre cómplice sí, de los poderosos. sin dudas. Lo que sucede también, que es muy interesante, es que en la ciudad se replica exactamente lo mismo en otras dimensiones, pero no cambia nada. O sea, a pesar de que ha pasado el tiempo, las relaciones de poder siguen estando iguales, Sí. no variaron. Siempre hay alguien que, o sea, mismo la familia con la que se reencuentra, su familia con la que se reencuentra Lázaro, vive en la miseria, porque a pesar de que los rescataron del pueblo y de la esclavitud, viajan a otra esclavitud, que es la esclavitud del capitalismo. Exactamente. Y la iglesia con el capitalismo está Un combo súper vinculada, claro. de poder otra vez. Otra vez, o sea, no, De no- instituciones. no cambia, o sea, ni siquiera es cíclico, parece como si no hubiese un cambio. Pero bueno, o sea, sí hubo un cambio en... Lo que pasa es que hay que entender tiempo. eso, de que son instituciones que tienen mucho, manejan el poder, y el poder es
a gran o menor medida, quien maneja las masas. Entonces por eso siempre van a aparecer, más allá de que en situación estés, si estás en la urbe o si estás en la periferia, siempre van a estar porque son conscientes de esa diferenciación y necesitan ejercer el poder y la política del miedo y del perdón y de la compasión, porque el cura va a confesar. Sí. A eso va. Sí. Entonces, bueno, desde esos lugares de decir qué está bien y qué está mal, van a estar en todos lados. De hecho, también en la ciudad la familia es rechazada en la iglesia. Una monja los echa. En una escena muy, muy poética en sus imágenes, porque es toda la iglesia y muestra como el viento también hace sonar ese piano, ¿no? Cuando ellos también son rechazados. Ay, ¿te acordás de esa escena? Sí, bueno, ahí aparece de nuevo el viento, o sea, y aparece el viento ¿con quién? Con Lázaro. Con O sea, Lázaro. esa escena, particularmente en la iglesia, es sumamente explícita, pero tiene esta poética que hablas, es como tan sutil que cuando la percibís decís, wow. ¿En O serio? sea, Lázaro se llevó la música que fue a buscar y que la iglesia le quiso impedir, se la llevó con el viento. La rechaza. El rechazo, una vez más, es rechazado. Lázaro siempre es rechazado. Sí. Y como que también pienso un poco en la figura del mártir. Generalmente muchos santos han sido como mártires en algún punto o por algo en particular. Quizás aquí no sea esa ahí figura. va otro dato del catolicismo, y es que mártir es como uno de los preniveles antes de ser santos. Claro. Para que la iglesia te dé el título de santos, tenés que pasar por... esas burocracias. Claro, por escalones. Uno es ser mártir. Bien. Y bueno, Lázaro, no sé si llega a ser un mártir, pero está ahí, digamos. Se siente muy cerca esa, como que hay una sensación de que podría serlo. La compasión. Claro, es como tan bueno, o sea, tan bueno vas a ser, tan bueno vas a ser. No, por ejemplo, el robo de Antonio, o sea, el engaño de Antonia con su pareja, queriendo vender el cigarrero de la marquesa. Sí. Y en un momento Lázaro se da cuenta que en realidad lo que vendieron era algo que no era justamente el cigarrero, y no lo cuestiona. O sea, le pregunta qué hace el cigarrero, pero no cuestiona el hecho que haya engañado a Antonia a otra persona. Y todo lo que le digan va a estar bien. claro, y parece que inmediatamente perdona. O sea, y esa cuestión, acepta. claro, del perdón y de la culpa, o sea, de negar una culpa quizás, también es propia de las religiones, y la católica sobre todo, que le impone como un discurso. Para cerrar el podcast, tengo una pregunta crucial, y es que también es muy interesante y que yo creo que no la he podido resolver. Quizás con todo esto que hemos hablado algo se puede especular, pero no tengo una precisión. Tampoco la he escuchado a la directora hablar sobre esto. Pero mi pregunta es, ¿por qué llora Lázaro llegando al final de la película? De verdad. Hay Lázaro muchas. llora contra un arbolito. Claro, yo tengo una teoría, pero que quizás es muy amplia, que tiene que ver con la nostalgia. Uh-huh. Justamente ese árbol
recuerda al pueblo de donde viene Lázaro, pero también al mismo tiempo hay una contradicción, porque no es que estamos asumiendo un recuerdo de Lázaro, simplemente vemos como que hay una energía en él que ya no da más abasto, o sea, es como llegó a un punto límite en donde él no puede dar más de lo que ya dio por toda su vida, que parece como si hubiese sido un solo día, y sin embargo pasaron años y años y años, y de repente se encuentra con las raíces del árbol, de la tierra, y ahí brota una lágrima, un llanto sumamente también íntimo, digo, ahí hay otra intimidad que deviene de Tancredi, de un momento de mencionarlo, de verlo a Tancredi, y que me parece que refleja eso, refleja una nostalgia inconsciente en Lázaro, sumamente inconsciente, porque es un llanto sin gesto, o sea, es un llanto divino, es esta cuestión del... Volvés a la alegoría del santo. Claro, no vemos una tristeza en ese llanto. No es un llanto, es una lágrima que describe el agotamiento de Lázaro, y que yo creo que uno lo genera con tristeza, pero también su mirada hacia el suelo, porque él en esto de lo gestual, en esto del poco diálogo que tiene como personaje, creo que su mirada es la que va diciendo un montón de cosas, pero siempre desde un lugar muy aniñado, muy de niño, muy inocente, como de búsqueda, de ingenuidad. En cambio, en esta mirada claramente está perdida, tiene una lágrima, entonces hay una carga ahí, sobre todo llegando al final. Me parece que esa carga también tiene que ver con esta cuestión religiosa de los pecados, la suma de pecados que vio pasar Lázaro y que cayó del silencio y que lo desbordan completamente. Lo pierden, fíjate que es en el único momento que por ahí su familia más chica, que no es el pueblo entero, sino es la que quedó, es la que se preocupa de qué le pasa a Lázaro, porque nunca importa qué es lo que siente o qué es lo que le pasa a Lázaro, pero en ese momento sí. Y ahí es donde está la desolación, creo yo. Yo creo que en ese momento, en ese plano, en esa escena, es el primer momento en que vemos a Lázaro completo. La humanidad. Esa humanidad. La emoción. Ahí. ¿Qué es lo que le pasa? No en otro momento. Se consolida en ese llanto, en esas lágrimas. Claro, no llanto, lágrimas. Para mí llora por otra cosa. ¿Por qué? Para mí llora por el rechazo de Tancredi. Creo que el resto de las cosas como que él lo puede superar porque lo entiende o porque es así o porque no se lo cuestiona. Puede superar que el pueblo lo explote, puede superar que se lo margine, que se lo burle, puede superar que la adversidad del clima, caminando en búsqueda de su familia, pero a pesar de tener su familia, él siempre busca a Tancredi, y cuando lo encuentra Tancredi está feliz de verlo, después de reconocerlo, ¿no? Y él ahí está contento, y ahí también hay una escena que me parece re importante, que es que todos se arreglan, porque Tancredi pide que vayan arregladas a su reencuentro. Y la familia por primera vez entra a una panadería a comprar masas finas, algo que nunca hacían, pero es Tancredi, y Tancredi está en bancarrota, no es más el burgués al que había que servirle. Sin embargo, la familia va y sabe que se encuentra con esa persona que, a pesar de que socialmente ya está devaluado,
para ellos sigue siendo una figura importante, y para Lázaro más que nadie. Lázaro sonríe también cuando lo arreglan, lo peinan, se viste distinto, que Lázaro siempre tiene el mismo vestuario, se arregla un poco más para ir, pero Lázaro para mí se desmorona y se quiebra por el rechazo de Tancredi, porque ellos van hasta la puerta, el día, en el horario, cumplen con todo, digamos, hacen todo lo que está bien siendo visitas, ¿no? Y Tancredi nunca sale. Claro, sí, Tancredi... Creo que ese es el rechazo que a Lázaro lo quiebra, porque el resto de los rechazos no lo movilizan, está acostumbrado, pero Tancredi era su idealizado. Era su santo. Era su santo. El santo de Lázaro era Tancredi. Ahí está. Y ante esa decepción o ese rechazo, esa promesa no cumplida de atención, de visita, es donde no lo entiende, le duele, lo pierde, lo deja pensativo y hace derramar una lágrima. Y creo que ahí es donde va el desenlace final, porque después de esa escena es donde viene la escena final, que es la del banco, en la que él va ante todo a pedir que le devuelvan a Tancredi lo suyo. Hay también una analogía muy clara del capitalismo salvaje. Total. Desde esta cuestión de... Más salvaje que el lobo. Sí. Que el lobo que lo acompañó en todas sus etapas. Y que aparece en el banco. O sea, hay muchísimo simbolismo desde los animales que utiliza la directora. Pero en este caso el lobo cumple un rol tan fundamental que cuando aparece transmite muchísimo, como si fuera un personaje que está durante toda la película, y no, aparece en puntos cruciales, pero cuando aparece es sumamente significante. Para mí el lobo viene a mostrar los tiempos de la película, del quiebre para el desarrollo y el desenlace, como el hilo conductor de la leyenda, ¿no? Del realismo mágico, justamente, de la forma de narrar esta historia que tiene la directora, porque también es realista, pero es mágico que haya un lobo adentro de un banco, ¿no? Entonces sí. Ahí es donde la leyenda le da esa cuota de misticidad, de mágico, frente a todo lo otro que es real. Sin dudas. Y para terminar las recomendaciones, la última de música, y vamos a recomendar un tema particular que se llama La sangre en la boca del lobo, y es de Lucy Patané y Marina Fajes. Entraría perfectamente en la película ese tema. Sí, pero escúchenlo, o quizás lo dejamos colgado acá si no lo borran. Esto fue Todo lo Contrario, un espacio donde no vemos películas, sino todo lo contrario. Adiós.